Teniendo el mapa conceptual de siempre, vemos que hemos avanzado mucho, ya que estamos en proteínas, ¿no? Estamos por terminar, como les dije, solamente nos queda ver ácidos nucleicos y vitaminas para terminar bioquímica. Bien, las proteínas son de gran importancia y vamos a verles aquí una importancia en el contexto de la pandemia, ¿no? Para el COVID, para detectar el SARS-CoV-2, tenemos dos pruebas, las llamadas pruebas serológicas, o también se conoce como pruebas rápidas, y las pruebas moleculares, que se sustentan en el método del PCR. En ambos casos, lo que se utiliza, lo que se busca son proteínas. ¿Cuáles son las pruebas más cómodas, por no decir baratas? ¿Cuáles cuestan menos? Las pruebas rápidas, las Ujú. serológicas, Exacto. ¿Y cuál es más eficiente? las moleculares. Las moleculares, ¿no? ¿Qué es lo que buscan las pruebas serológicas? ¿Qué busca el médico al hacerte una prueba serológica? Los anticuerpos. Ujú. Busca anticuerpos, busca inmunoglobulinas, que son proteínas. O sea, está buscando proteínas que te defienden. Eso está buscando. Todas no, específicamente dos. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que son los que se elevan en la presencia de este virus. Pero ojo, no solo en la presencia de este virus, también se elevan por otros motivos o por otros virus. Ahí como que no hay mucha seguridad. También esas proteínas quedan en los pacientes cuando ya no tienen la enfermedad, cuando ya pasaron, ¿sí? Y no aparecen de inmediato, tardan un poco en aparecer. Es decir, el paciente tiene COVID el día de hoy y quizás quiere ir a hacer un descarte el día de mañana y quizás no le va a salir. Va a salir negativo con una prueba serológica. Porque lo que está buscando la prueba serológica no es el virus, está buscando el anticuerpo que se forma contra el virus. Es una forma indirecta de detectar la presencia de este virus. Por otro lado, las pruebas moleculares que se basan en el método de PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Y cuando me hablan de la polimerasa, me están hablando de otra enzima, o mejor dicho, de otra proteína. Esa enzima, la polimerasa, es una proteína que se encarga de amplificar el ADN. En este caso, lo va a hacer con el ARN. En una prueba molecular, lo que se busca es el ARN del virus. Es una forma directa. Así, digamos, tú tengas un día o 2 días o tengas horas, debes tener el ARN del virus en tu cuerpo. Y lo que busca las pruebas moleculares es eso. Y estas pruebas son recomendadas por la OMS. Las pruebas serológicas no son recomendadas por la OMS. Las recomienda solo para hacer un estudio epidemiológico, no para, digamos, prevenir o tratar a tiempo un paciente con COVID. Bien, entonces vemos ahí la importancia de conocer cuestiones básicas de las proteínas. Definición. Las proteínas son biomoléculas orgánicas, bueno, eso ya lo sabemos, cuaternarias. Aquí sí no hay duda. Acá me está diciendo son cuaternarias. Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la importancia biológica, vamos a ver que son más de una. O sea, las proteínas son multifuncionales, tienen muchas funciones biológicas. Primero, el transporte. Las proteínas son vehículos de transporte y tenemos tres de las muchas que hay, tres. La más conocida de todos, la hemoglobina, ¿no? Una proteína que se encuentra en nuestra sangre y que transporta el oxígeno y el CO2 también hacia todas partes de nuestro cuerpo. Lleva el oxígeno y trae consigo el CO2
para devolvérselo al pulmón y que éste lo elimine mediante las fosas nasales. También es un indicador de una posible anemia de tipo ferropénica. Hay muchos tipos de anemia. La anemia ferropénica es la anemia que se presenta como consecuencia de la disminución de la hemoglobina. ¿Y por qué no hay hemoglobina? Porque no tienes hierro. Si no tienes hierro, no puedes formar tu hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, no hay quien transporte tu oxígeno. Por lo tanto, el primer síntoma es el desmayo. Hay otros tipos de anemia que tienen que ver ya con leucemia, por ejemplo, la anemia falcípara o falciforme, pero la anemia ferropénica sí tiene que ver con la hemoglobina. En mujeres, la hemoglobina está en valores de 12 a 14 miligramos por decilitro y en los varones de 14 a 16. Si una mujer tuviera 10 o 9, ya se podría considerar una anemia. Pero si está entre 2 y 14, la anemia está descartada. Al menos la anemia ferropénica está descartada. En el caso de los varones, debe ser de 14 a 16. Si hay un varón que tiene 12, eso podría ser una anemia. Luego se confirman con otras pruebas clínicas, pero ya es un indicio de que es muy probable que si tú tienes menos de 14, tengas anemia. Muy probable. Ahora, ¿qué sucede si pasamos el valor, el máximo valor de 14, pasamos a 15, 16? No hay ningún problema. No hay problema en que pases. El problema es cuando disminuye. Así como la hemoglobina, también tenemos la hemocianina, que hace el mismo trabajo, pero en invertebrados. Y los citocromos a nivel de la célula, lo que hacen es transportar electrones. Ahí están 3 proteínas de transporte. Tenemos otra función que es la función catalítica. Y la función catalítica se refiere a catalizadores, a aceleradores de reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden tardar mucho tiempo, pero con enzimas tardan poco. Entonces, las enzimas sirven para acelerar procesos químicos. Por eso se llaman biocatalizadores. La amilasa, por ejemplo, es una enzima que degrada el almidón o que acelera la degradación del almidón. Y se encuentra en la saliva. La lactasa es una enzima que degrada la lactosa. ¿Qué sucede, alumnos, si una persona adulta no tiene lactasa? ¿Qué padece? Falta de hierro. Si no tiene lactasa, no tiene la enzima para degradar la lactosa, ¿qué condición tendrá esa persona? Lo que son intolerantes a la lactosa. Muy bien, yo mira, ¿verdad? Sí, profesor. Exacto, las personas que no tienen lactasa tienen la condición de ser intolerantes a la lactosa. ¿Y qué significa ser intolerante? Que no lo toleras, pues. No lo toleras. No lo toleras porque simplemente no tienes la enzima para degradar. Y tu cuerpo detecta ese problema y lo que hace es eliminar de manera inmediata. Y ya sabes lo que sucede después, ¿no? Por eso las personas que son intolerantes a la lactosa, al momento en que sin darse cuenta quizás consumen un lácteo, ya necesitan ir un momento a pensar. El ADN polimerasa. El ADN polimerasa es una enzima que se encarga de replicar y reparar el ADN. Y esa es la enzima que se utiliza en el PCR. ¿Te acuerdas qué significaba PCR? Alumnos, ¿qué significa PCR? Pruebas moleculares, profesor. Claro, es una prueba molecular. Significa reacción en cadena. ¿De quién? De la polimerasa. De la polimerasa. De la polimerasa. La polimerasa reacciona y es una reacción en cadena.
¿Y qué hace? Empieza a reparar, a alargar el ADN. Eso es lo que hace la polimerasa. Y el PCR es reacción en cadena de la polimerasa y nos sirve para amplificar el ARN del virus y que éste sea detectable por las pruebas clínicas. Y de esa manera se puede saber si tú tienes o no el virus. Si tienes ARN de SARS-CoV-2 es porque está dentro de ti el virus. ¿Bien? Dejamos la función catalítica y vamos a la función hormonal. Es que las proteínas también son hormonas. Cuando hablamos de función hormonal es porque controlan y regulan las reacciones biológicas en el organismo. Las dos primeras que tenemos son la insulina y el glucagon. Vamos a preguntar a su compañero Miguel. Alejandro, ¿se encuentra? Sí, dígame, profesor. Miguel, ¿de qué se encarga la insulina y el glucagon? Dígame, profesor. ¿De qué se encargan la insulina y el glucagon? No lo escucho bien, profesor. ¿Podría volver a decirme? Sí. ¿De qué se encargan la insulina y el glucagon? La insulina se encarga de regular el azúcar y el glucageno no recuerdo, profesor. También lo hace. Igual. Igual. El azúcar en la sangre, ¿no? Exacto, exacto. Específicamente la glucosa. Y como dice el Ya, profesor. compañero aquí, me envía un mensaje en directo. La insulina regula y el glucagón también, pero eso no es específico. Lo que hace la insulina es disminuir los niveles de glucosa en sangre y el glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Cuando uno consume exceso de azúcar, se activa el páncreas y mediante las células beta empieza a producir insulina. Esa insulina pasa a la sangre y empieza a buscar a todas las glucosas y las hace pasar adentro de las células, ¿no? Dice, pasen a las células que están haciendo mucha congestión. Váyanse. Porque cuando hay mucha glucosa en la sangre, tu sangre no funciona bien. Y el glucagón es lo contrario. Cuando tú ya te has acabado toda tu reserva de glucosa, tomaste desayuno, pues saliste apurado, medio pan con medio vaso de leche, y estás ya a las 4 de la tarde y no almorzaste, ¿no? Tu cerebro empieza ya a reaccionar a ese estímulo y envía la orden para que tu páncreas libere glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Envía la señal al músculo para degradar el glucógeno. Y el glucógeno de tus músculos empieza a degradar. Y si te acuerdas, el glucógeno es un polisacárido hecho de glucosas. Y cuando tú degradas el glucógeno, obtienes mucha glucosa. Así es como funciona. Tenemos la hormona de crecimiento, que es muy obvio, su nombre lo dice, estimula el crecimiento de los huesos. Y la última, no menos importante, la gonadotropina coriónica humana. Romina Osorio, ¿para qué sirve o qué función tiene la gonadotropina coriónica humana? Para cuando estás embarazada, Mm, ya, pero ¿cómo así? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿La gonadotropina coriónica humana desaparece o aparece cuando la mujer está embarazada? Osorio, ¿Aparece cuando está embarazada? aparece aparece, aparece. ¿Y cuándo una mujer está embarazada? ¿Cuándo se puede denominar embarazo? Desde que el espermatozoide entra en el óvulo. Tibio.
Está cerca. Cuando el óvulo podrá ser fecundado, o sea, ya está dentro. Tibio, a esa. Smack tiene la respuesta. No sé si lo puede decir. A ver, de Alexandro, ¿tienes tu micrófono? Ah, no funciona. Bueno, ya. Lo que se nos ha dicho su compañero es que el embarazo surge cuando se da la implantación del embrión. Cuando el embrión se implanta en el útero materno, empieza la mujer a liberar gonadotropina coriónica humana a la sangre. Y como esa gonadotropina atraviesa los riñones, también se puede medir en la orina. Entonces, desde que el espermatozoide ingresa al, al cuerpo de la mujer y al óvulo, todavía tiene que pasar de 2 a 3 semanas para que ese embrión que está creciendo se implante. Una vez que se une, luego de 2 semanas se implanta. Y cuando se implanta, empieza la mujer a liberar esta hormona a la sangre y a la orina. Claro, se implanta en el endometrio, ¿no? Que es el tejido del útero. Bien. Y es ahí donde aparece, ¿no? Antes no va a aparecer. Alguien tuvo quizás relaciones y al día siguiente quiere saber si está embarazada, pues no se va a saber. Tiene que esperar 2 semanas y si más seguro 3. Defensa, ya lo vimos al inicio, ¿no? Cuando hablábamos de la prueba serológica, los anticuerpos son inmunoglobulinas, ¿no? Son globulinas, ¿por qué? Porque son proteínas globulares, proteínas en forma de globos. Y como esas proteínas en forma de globos están presentes en tu sistema inmunológico, le ponen el nombre de inmunoglobulinas. Son anticuerpos que combaten a los patógenos. También nos defiende la trombina y el fibrinógeno en la coagulación. Si la sangre no coagula, no se para el sangrado y podemos morir. Para que la sangre coagule necesita factores de coagulación y entre esos factores de coagulación o con ellos también trabaja conjuntamente la trombina y el fibrinógeno, formando el coágulo sanguíneo. Estructural también. Las proteínas tienen una gran función estructural porque forman estructuras, le dan rigidez, le dan dureza a algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, la creatina en piel, uñas, plumas y pezuñas. Las fibroínas en la seda de capullos, en la telarañas también. El colágeno en el tejido conectivo fibroso, como son tendones, huesos, cartílagos. La elastina en el tejido conectivo elástico, ligamentos. Las mucoproteínas en las secreciones mucosas y las histonas, que son proteínas que forman parte de la cromatina, que es la unión de estas proteínas con el ADN. La esclerosis sistémica tiene que ver con estas proteínas, ¿no? Porque la piel se endurece. Proteínas de reserva son reservas de nutrientes. La ovoalbumina en la clara de huevo, que es la reserva de nutrientes para el embrión del ave. El embrión del ave dentro del huevo va a consumir esta ovoalbumina durante mucho tiempo hasta que sea preparado para salir. La caseína es una proteína presente en la leche, la gliadina en la semilla de trigo, la ceína en la semilla de maíz. También participan en el movimiento, claro, las proteínas como la actina y la miosina participan en la contracción muscular y la tineína en cilios y flagelos, como el flagelo del espermatozoide o de la bacteria. Bien. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que les parece interesante, quieren un poco más de información.
Profesor, disculpe, Sí, dime. una consulta, pero no es del tema. O sea, sí es del curso, pero no es del tema. Ya, no importa, dime. Este año también vamos a llevar lo que es genética. Claro, claro, claro. Vamos a llegar en noviembre. Noviembre estaremos viendo genética. Hay un video de genética en YouTube. No sé si saben, tengo mi canal en YouTube. Y no se han suscrito. Ahí hay un tema de genética. Y hay ecuaciones y hay preguntas de genética mendeliana y postmendeliana, ¿no? Si desean pueden revisar esos videos para que así vayan viendo, ¿no?, más o menos qué es lo que viene. Ah, mi canal tiene mi nombre. La anatomía humana la vieron en tercero, ¿no? No sé si estuviese en tercero de secundaria. ¿Alguna pregunta más? Profesor, no lo encuentro. Ah, ahí, a ver. Ya que estamos aquí, quizás me puedo ganar un suscriptor. ¿Quién no se ha suscrito, chicos? Ya lo encontré, profesor. ¿Encontraron el video? Ahora les paso el enlace, ¿ya? Para que lo puedan ver. Es del año pasado, creo. A ver, genética. Aquí está, genética mendeliana, la primera parte. Ahí se los dejo en el chat de WhatsApp. Bien, chicos, entonces si no hay más consultas. Ah, no tiene WhatsApp. Ya lo dejo en el chat de Zoom. Así que tampoco tienes. Ya. Cuídense, que tengan una bonita tarde. Nos estamos viendo el día de mañana en química. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídese igual. Hasta luego, profesor. Hasta No, luego. profe, estuvo interesante la clase. Gracias. Hasta luego, chicos.